Ayer, No por cambiamos fin, tanto. No cambiamos tanto. Tranquilo. No cambiamos. Es el mismo Seguimos tema. con el narco. ¿Ustedes se creen que esto es consecuencia del pequeño J? De los grandes narcos como Machado. Mirá lo operado, Como Machado. como quedó. Sí. Y Tiene no razón, sé tiene razón el señor Brancatelli. Porque Spert por fin admitió que recibió una transferencia de $200.000. El señor Pablo Ibáñez. Sí, fue un día de muchísima conmoción en el gobierno, porque luego de la intervención 2 noches atrás en una declaración pública de Spert, que dejó muchísimo que desear, que generó muchísimo malestar en el gobierno porque la explicación fue muy deficiente, que no aceptó decir ni sí ni no cuando le hablaban de un pago. Ayer trascendió finalmente un documento oficial del Bank of America que dice que existió esa transferencia de $200.000 directamente a José Luis Spert. A una cuenta de José Luis Spert, tiene en el City de Nueva York. Una cuenta que se había abierto días antes de la transferencia. Y que viene además de una empresa que está vinculada con Fred Machado y con una señora de apellido Erwin, que es la que está detenida justamente por presunto lavado de dinero, condenada además por lo que tiene que ver con el lavado de dinero. Hubo conmoción en el gobierno, un pedido muy explícito a Spert que dé alguna explicación. Y sí. El presidente lo sostenía, esto siguió porque hubo una disputa hacia adentro del gobierno para ver si finalmente no era conveniente directamente que renuncie a su candidatura, porque lo que decían los funcionarios y lo que decían los dirigentes de la Libertad Avanza, es imposible hacer campaña con este tema sobre la mesa, que es el monotema y que además no estamos teniendo ningún elemento para dar explicaciones. Bueno, finalmente iba a ir a la televisión, se decidió que José Luis Spert, asesorado por Santiago Caputo, el estratego del gobierno, le grabe un video y lo publique. Lo publicó muy tarde, pasadas las 11 de la noche, 6 minutos. 11:35, porque yo estaba al aire de Duro de Domar, estábamos ansiosos esperando que llegara el video y bueno. Se grabó, lo leyó. Leyó lo que le escribieron. Toda una situación que para hacer un descargo generar cierta confianza en lo que está diciendo, no pareció gran cosa, muy tarde. De la leída le resta muchos puntos. Y la necesidad además del gobierno de decirle tenemos que terminar el día con algún nivel de explicación. Fue muy tarde, muy trabajoso, y esto fue lo que dijo en un video que duró aproximadamente 6 minutos y medio. Si vos te quedaste dormida, ahora te lo vamos a mostrar nosotros. Tenemos la primera parte de lo que dijo Spert. Dale, Santi. Me siento en la necesidad de hablarle a todos los argentinos de frente y con total sinceridad. Ante las noticias que han trascendido a partir de la denuncia del candidato a diputado kirchnerista Grabois, me siento en la obligación de darles una explicación sobre asuntos de mi actividad privada antes de ser funcionario público. Porque nosotros somos distintos, no somos como ellos. Ya dije cómo conocí al señor Machado. Me lo presentó el doctor Pablo de Luca como un empresario exitoso y admirador de mi apuesta por una opción liberal para la Argentina. A comienzo de 2019, Federico Machado me propuso presentar mi libro La Sociedad Cómplice en Viedma, su ciudad natal. Ofreció llevarme en su avión, acepté y se lo agradecí públicamente. Ese mismo año decidí involucrarme en política y me postulé como candidato presidencial. Nunca había participado de una elección y no tenía ni idea de cómo era el detrás de la escena de la política. En ese momento las ideas de la libertad, después de muchos años, volvían a sonar fuerte en Argentina y se me acercaron muchas personas. Federico Machado fue uno de ellas, al igual que quienes nos prestaron el sello electoral con el que competimos. Repito, Machado fue uno de los tantos que ayudaron en la campaña de 2019. Además, Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista. Me contactó entonces el señor Iván Morales de la empresa Minas del Pueblo de Guatemala. Tuvimos una reunión hacia mediados de 2019. Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y, sobre todo, consejo para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia. Le dije que me interesaba, pero que tendría que esperar al fin del proceso electoral para volver a la actividad profesional. Ese mismo año competí en las elecciones presidenciales y perdí como en la guerra, y entonces volví a mi actividad privada. En enero de 2020, nuevamente ejerciendo mi profesión como consultor económico y habiendo finalmente firmado un contrato con aquella empresa, comencé a recabar información para emprender el trabajo acordado.
A principios de febrero de ese año, reitero, terminada la elección y totalmente dedicado a mi actividad de privada de consultor, recibí un adelanto en virtud de ese contrato. Fue en una cuenta a mi nombre radicada en Estados Unidos y que estaba declarada en la Argentina. Nada que esconder. Es más, una de las condiciones que puse es que el pago de los $200.000 se hiciera exclusivamente por transferencia desde otro banco que también estuviera en Estados Unidos, de manera que la operación fuera totalmente transparente. Porque cuando uno recibe un pago en Estados Unidos, lo hace dentro de uno de los sistemas más controlados y estrictos del mundo. Ahí interviene una red de controles financieros que incluyen normas antilavado y mecanismos de prevención contra cualquier tipo de delito. No se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales. Habíamos quedado en que viajaría a Guatemala para recabar más información, conocer a la empresa y reunirme con sus responsables. Pero el COVID frustró mi viaje, interrumpiéndose definitivamente la relación con la empresa que me contratara. Ahora yo pregunto, ¿por qué no lo dijo antes, cuando le hicieron la entrevista? Bueno, evidentemente porque no, Porque no sabía cómo hacer el descargo. Para mí varias cosas. Primero, cuando él dice, me metí en la actividad, me presenté para presidente cuando no tenía idea de la actividad política, digo, bueno, estos son nuestros candidatos, no hablo solamente de él, sino de tantos, ¿no? Que Buen detalle, mirá, se postulan para candidatos a presidente. Y ni idea. Y ni idea. Dicho esto, también digo... ¿Le crees o no le crees? Me cuesta porque lo lee, porque no es contundente, porque está como aprendiendo algo de memoria cuando vos ayudas a tu hijo a estudiar. También sí le creo en esto, y que digo, esto sí es sabido, que en el 2019 no se sabía la actividad de Machado, digo, no se sabía que estaba vinculado al narcotráfico. Eso también es, eso sí se lo creo. Y otro detalle que él aporta, que igual... Para mí está mal porque no lo declaró acá en la Argentina. Cuando él dice en Estados Unidos, un peso que depositas, hay una investigación enorme de dónde viene, es verdad, pero acá no declaró ese dinero. No, yo no le creo nada. Por esa transferencia... Primero, de verdad, y me dan ganas de abrazarla, me solidarizo con Mariana Bray. Qué amor. Y con todos los libertarios. Pero, es difícil toda la semana salir a bancar un escándalo ¿qué tiene no que tan ver? fuerte. ¿Pero qué Y en este tengo que caso ver debe yo ser en muy esto? difícil estar en tu lugar hoy para defender esto. No, es un lugar espectacular, porque si hubieses escuchado antes de decir esto, Digo, que es lo que yo opino, incluso solidaridad, antes realmente. de que Esper dijera lo que dijo, siempre estuve en el mismo lugar que estoy siempre. Y es que yo no voy a pedir mañana la libertad de Esper si la justicia dice... Está no voy a perfecto, decir, ahora vamos a ver cómo vos justificás decís esto, Cristina pero... libre, yo no voy a decir Esper libre, porque no soy de ese tipo, digamos, de persona, porque yo creo, Dale, a entonces ahora diferencia, vamos a cuestionar, diferencia dale. tuya, en la Perfecto. justicia. Por lo tanto, más que nadie quiero que esto se investigue, porque no tengo dudas de que Esper le hizo daño al presidente. Perfecto. Y eso sí me duele, el Bien. daño que le hizo al presidente Vamos a por no estar del haber mismo lado, dicho la entonces. verdad y por haber mentido, porque lo que hizo ayer Esper es reconocer que mintió. Ahí está. Ahora, Lo que pero, me quería- perdón, lo que pero me quería ya te basar dejo, es que pero Milei lo banca. lo ratificó. Sí, lo ratificó sí, con un tuit. No, a ver. Sí, después de- Peor. Bueno, después del Peor. video sí, pero bueno, es el O sea, presidente... Bueno, convengamos que el presidente, vamos a ser honestos. Bueno, ahora El después te contesto eso, Déjame así te dejo fundamentar hablar. esto. El presidente, cuando comenzó su campaña, dijo que a él no le importaba de dónde venía la guita. Si venía el narcotráfico, no le importaba. Rescaten ese archivo y al presidente verdad, le importa muy es poco verdad eso. de dónde viene la guita. Así que partamos que el presidente y Al Capone es su máximo ídolo, que no tiene que ver. Pero lo que tiene de Espert, vamos puntualmente a lo de Espert, es que está basado y lleno de contradicciones. Dijo que su relación con Machado era nula. Después dijo que lo vio una vez en una presentación de un libro en Viedma, una vez. Sí. El juez Martínez de Giorgi, no nosotros, los Cuca, verificó que utilizó 35 veces el avión de avión. Machado, que en 5 al menos coincidieron. Ya mintió en eso. Claro que Ya- mintió. Siempre mintió. Entonces ya O sea, de ahí tiene que- para eso se abajo... tiene Por que supuesto que declarar. mintió. Pero de ahí para abajo ya no le puedes creer nada. Alguien que te dijo, lo conocí eventualmente, nulo, que nulo es cero, casi nulo tendría que haber sido porque es una Claro. sola vez. Ahora ya son 5 vuelos que compartieron. La ex jefa de prensa dijo que estuvo en una oficina 2 veces con Machado. Basta de mentiras, basta. Están trastabillando, están Por eso cayendo que yo digo y no reconocen lo que realmente lo de hicieron. ayer es que lo que hizo Esper ayer fue reconocer que mintió previamente, que que te cuente mintió el Pablo lo que día, hizo que ayer. incluso mintió el día anterior, porque tuvo la Gravísimo. oportunidad de en 2 entrevistas contar, Solo- relatar y Mariana, llevar solo un esta datito. documentación en todo caso, explicando lo que después se Solo- explica con un cierto delay el día después. Solo un dato. No, perdón. Un dato. Con 2 años de delay. Porque la Estoy refiriendo detención a la de entrevista Machado del día fue anterior. en abril del
21. Pero yo hago referencia a la entrevista del hubo día muchas anterior. denuncias, Sí, a ver, hubo muchos Pablo. planteos, incluso, Sí, sí. perdón, para cerrar esta idea, tuvo muchas oportunidades históricas, Esper, para decir yo no sabía nada de Machado y reconocer la hace boca. 2, 3, 4 años cuando él dice que es una operación porque vieja. tiene una, Y quizás ahora tiene- pensó que iba a ser lo mismo, que iba a En la quedar. causa de Martínez de Giorgi hay una declaración espontánea, porque esto no se conoce, pero hay una causa acá, en la que está Esper. Martínez de Giorgi, en esa causa hay una presentación espontánea como testigo de Esper. En esa causa también miente, y ahí tiene un falso testimonio, porque dice que lo vio una vez. Tremendo. Claro. Ahí miente también. En una causa federal en Argentina. Está escrito, firmado. Si Lo quiere firma buscar- él. Sí, es una causa. Pero en la causa, No hay mucho de los para- Estados Unidos también está investigado. ¿Por qué? Porque en la resolución que arranca la segunda etapa hay una señora, la socia de Machado, que tiene una condena de 16 años. La hija de esa señora, que es la contadora, tiene una pena de 5 años, pero con lo que sea una probation acá. Otros que están investigados. En la misma resolución habla de cómplices. Y en los cómplices está ese listado. Y a mí me parece Esper. Por lo que cuando Machado vaya para allá, en la segunda etapa están los que recibieron dinero. Él dice, anoche, lo que dice va en contra del abogado. Por eso lo que declaró anteayer, ¿vieron que no decía nada de la plata? Era una estrategia. Era aconsejado por un abogado Claro, penalista. Exacto. Claro, Sí. él estaba entonces en el programa de tele, cuando fue entrevistado fue Asesorado como- por un abogado penalista. Claro, pero No no, fue diez ni como, cinco. pero no fue ni como candidato. Ayer Perdón. reconoció un delito muy grave. Que el hecho de que, como bien dice Analía, cuando pasa $1 se investiga, y de hecho están en una investigación. Claro. Pasan $200.000, no de la empresa que él dice, Paulo. que es de la minera, sino de la empresa aérea de la Permitime. causa, le depositan $200.000. A él le Por eso depositan. vas en cana en Estados A él le Unidos. depositan en Estados Unidos $200.000, no los declaran en Argentina. 1 de febrero ingresa esa guita y la declaración del mes siguiente se compra un auto por $90.000. Y una casa, dicen Y una también. casa en Sí. Becar. Entonces, hablamos de que Pero eso no lo tuvo declaran que la guita. declarar. No está el ¿Cómo? ingreso de los $200.000 en Argentina no está. Está en Estados Unidos. Sí, pero vos tenés Como que todos los declarar políticos, vos ¿no? declarás el auto Que ganan la guita y se la llevan afuera. Una casa vos Pero el tenés auto que y la declarar. casa la declarás. Sí, la ¿con tenés qué que guita la declarar. compraron? Pero por Por eso, eso cuando tenés vos que compras declarar. una, Ahí cuando la vos tuvo que compras una declarar. casa y ¿De un dónde auto, viene el tenés que dinero? te ¿Lo piden declarás? hasta todo. Todo. Sí. Declaró el auto de $90.000 y No, la pero casa. tenés que Con sacar propio. justificar el origen de los fondos. Exacto. No, la Hoy- casa la declaró. Lo que dice Esper, Sí. que tuvo Es en el el origen. 2018 una herencia por el fallecimiento de su padre, que tenía un campo en Pergamino. Déjame sumar que para mí Más es el dato adelante. determinante. El dato determinante. Esper dice que no recibió estos $200.000 de Fred Machado. Dice que lo recibió de una empresa radicada en Costa Rica. Guatemala que se llama Minas del Pueblo. Que es mentira también. ¿Quién es el presidente de la empresa Minas del Pueblo? Fred Machado. Va. Bueno, Pero un recibe de una bochorno, empresa chicos, aérea. es un bochorno, Recibe de es otra un empresa. papelón. Bueno, pero vamos a hablar con el periodista Pablo Rossi, que lo vimos ayer, porque antes de ayer fue Una nota quien lo impecable. entrevistó. Claro. Y le preguntó 3 veces, parece Jesús con Sí, Pedro, sí, ¿viste? sí, sí, Mm. 3 veces lo negó, 3 veces lo negó como Pedro a Jesús. Nos vemos, por favor, hablamos con Pablo. Hola, Pablo Rossi, ¿cómo estás? Hola Georgina, ¿cómo estás? Buen día. Bien, anonadada con las declaraciones de anoche. ¿Por qué mintió? ¿Por qué te mintió a vos? ¿No hubiese sido todo mucho más limpio y prolijo y ordenado que se justifique o que hable con vos y te diga lo que sucedió? Tengo la misma perplejidad que vos y que tienen muchos. La verdad, creo que José Luis Esper me mintió en la cara Sí. porque ocultar, después de que 3 veces se le hizo la pregunta explícita, lo que luego va a revelar en este video guionado, yo lo tomo como una mentira y una estafa en la intención de explicar. Porque yo, sin haber hablado previamente con él, cuando escuché las declaraciones de Patricia Bullrich a la mañana con Paulo Vilouta, simplemente le dije a mi equipo, invítenlo. Yo imaginé que iban a invitarlo de muchos otros programas. Él decidió ir a Hora 20, a 24. No intercambié con él ningún tipo de mensaje. Viste que a veces se trabaja para tratar de que un invitado venga a tu programa. No lo hice. Sí, Se sí. sentó, me fui, hablé con él. Pensé que iba a tener todos los argumentos para dar y la verdad que cada vez que hablaba o describía... Era un papelón.
su vinculación con Fred Machado, el ocultamiento, subestimó, minimizó su relación con Fred Machado, histórica. Yo obviamente me había preparado con todo el material que había podido leer al respecto, la propia causa. Era bastante simple. La pregunta que hice es la que hubiera hecho cualquiera de nosotros. Pero sí, estuviste impecable, Fue Pablo. una gran nota. Ahora, Pablo, buen día, Analía te saluda, ¿cómo estás? Decías Hola, que Analía. no habían hablado previamente. Ahora, una vez finalizada la nota o el programa, ¿tuviste posibilidad de hablar con él fuera de cámara y decirle, che, hermano, No. te estoy preguntando 3 veces y no me No, esnovias? no, por suerte. No, por suerte no, porque además en la mecánica él se levantó después, yo entré en el pase con Santiago Fioriti Claro, y los y ahí chicos ya está. allí. Es más, me estaba escribiendo José Bonacci, que estaba viendo el, estaba viendo el programa, me escribió, aquí habla Bonacci el trucho, porque yo había dicho, bueno, entonces el sello Unirte era trucho, le digo, porque Claro. ¿quién no rindió cuentas de los aportes de Fred Machado a la campaña? Entonces me dijo, miente José Luis Espert, lo sacamos al aire, le dije, bueno, ¿quiere salir al aire? Derecho a réplica. Fue todo una secuencia Claro. me parece muy clara, ¿no? Así Claro. que no volví a hablar. Y en el momento tomaste dimensión, o sea, vos te estabas dando cuenta de su respuesta, viste que a veces uno va armando como la nota y no sabe, ¿se te dabas cuenta de lo que te iba contestando? ¿Tomaste dimensión de lo que iba a pasar minutos más tarde con tu entrevista? No tomaban dimensión, honestamente les digo, nunca en toda mi carrera tuvo una nota que yo haya hecho una repercusión de estas características. Mirá. Lo digo transversalmente porque recibí mensajes de colegas de un lado de la grieta, de otro lado de la grieta, a todos les agradecí. Nada, viste, también en nuestra profesión las cosas que están pasando a veces son medias complejas, entonces le dije a todos, nada más, simplemente la pregunta era simple, se la podría haber hecho cualquiera. Lo que sí me di cuenta es que al evadirme una respuesta categórica, clara, por eso insistí, no me pongas a Grabois, no me pongas, Claro. no me vas a venir a contar a mí lo que yo vengo diciendo del kirchnerismo hace 15 años. ¿Está claro? Porque si hay algo muy transparente y muy lógico que yo pienso de la política argentina, está más que claro. Ahora, yo te estoy preguntando sobre algo que te compete a vos. A vos, a tu partido político, hoy a tu rol de La Libertad Avanza. Entonces le dije, decíselo a Pablo Rossi, no a Grabois, no me metas a Grabois. Claro. Hablas de Así la que- campaña sucia, ¿no? Estás hablando de, digamos, un poco desde el lugar en el que está puesto el oficialismo y es que esto es... Que sí, que es verdad, probablemente esto sea una campaña sucia, porque en el contexto en el que se da es un hecho real, que la denuncia surge justo ahora, a día de las elecciones, pero está basada en un hecho que es verdadero. O sea, no es una Analía sos, mentira, ¿no? Analía. Mariana Breyson. Mariana, ¿Cómo estás? Perdón, Mariana, porque no los estoy viendo. Yo no No, tengo. por favor. Yo no los estoy viendo, no las estoy viendo y por eso pido disculpas. Mariana, mira, carpetazos. Esto lo he hablado con colegas. Carpetazos hay en todas las campañas. ¿Está claro? Pero El te pueden carpetear kirchnerismo con la verdad. ha metido. Exactamente. Claro. El kirchnerismo, está Branca ahí, Sí. el kirchnerismo o quien sea, vamos a poner quien sea, los carpetazos en una campaña política forman parte, en cualquier parte del mundo, de un modus operandi, un manual de estilo. Hay algunos que lo usan, hay otros que no lo usan. Ha habido carpetazos que se han demostrado luego que han sido falaces, que han sido meras chicanas, campañas sucias. El problema, como le dije a Espert, no es el carpetazo. Inmediatamente se da el carpetazo, la sociedad se pregunta, ¿es cierto o no es cierto? Claro. ¿Es verdad o no es verdad? Claro. Eso y entonces el deber, Ahora- acá era saber si esto era cierto o no era cierto. Ahora, punto. Pablo, ¿no se tendría que bajar de la campaña? Porque esto lo perjudica a Milei, por más que Milei lo Totalmente. apoya. Milei lo apoya, yo no entiendo. José Luis Espert hoy le hace un daño Sí, irreparable Branca. a Milei, a la campaña de Milei, al oficialismo y al gobierno. Lo que pasa es que si se baja la campaña, después van por su banca ahora en la Cámara de Diputados. Sabe que es un derrotero que no va a tener fin. Eso lo sabe. Ahora, escuchamos, Pablo, hace un ratito el descargo, leído, mal leído, actuado. ¿Vos creíste, con toda la información que tenés, que sabemos que está sumergido en la causa, le creíste a Espert en ese descargo? No. No. No, A ver, nadie le creyó. ¿por qué no me contestó a mí lo que dijo en el video?
Claro. En la presunción de que él no puede contestar está la oscuridad de la respuesta que da después. Claro. Y tarde. En la presunción de la no respuesta categórica a la referencia de los $200.000, él no me contestó claramente porque, perdón, esto es lenguaje no verbal, es gestualidad, es lo no dicho. Estás presumiendo que no podés explicar claramente los $200.000. Claro. Sí. Ahora se está analizando minuciosamente la minera que le transfirió los $200.000 y forma parte que extraí del legalmente entramado encima los minerales. Sí. Claro. Sí, mina del ver, pueblo. A ver, entonces, no le puedo creer. No. Todo ha sido mal. La estrategia, como creo que debe ser, voy. va a pasar a ser como los ejemplos de estrategias comunicacionales en crisis políticas más torpes y más grotescas de la historia de la política argentina. Ahora, Pablo, bancame ¿No? un cachito, que quiero mostrar el tuit de Milei y después Paulo y Pablo te quieren preguntar. Sí, cómo no. Sí, como no, el profe José el Expert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición. Nada que esconder, no somos todo lo mismo. Javier Milei reposteando a José Luis Expert. Qué pena. Bueno, pero ¿qué pensás de esto? Porque de última Milei dijo que no le importaba de dónde venía la plata. Creo que Javier Milei comete un error estratégico garrafal. Creo que así como tuvo los reflejos para desprenderse de un jefe de gabinete amigo en los primeros meses de su gobierno, como fue Nicolás Pose, está reteniendo caprichosamente a gente que por más amigo, por más afecto que tenga, hoy está afectando una causa superior. Total. No es la amistad lo que tiene que unir a un funcionario al cargo o a la rendición de un presidente. No es el presidente el que tiene que salir a rescatar a gente que está al lado suyo, que entorpece o oscurece la actividad pública. Entonces creo que está cometiendo un error garrafal por una cuestión afectiva, por una cuestión de compromiso personal. Claro, de porque lealtad. La candidatura de Expert la sostuvo el propio Milei. Pero también la apoya, Sí, por también la apoya lealtad. Karina. No. Bueno, pero al menos, por lo ¿Cómo que menos. A Expert no. No, a Expert no. A Expert no. A Expert Expert no no. quería la candidatura. Ahí le pregunto a Pablo. Espera, estaba Pablo. Estaba Pablo. Sí, simplemente porque ni hay siquiera, dos ni conceptos. siquiera una pregunta, es solo un aporte, Pablo, Pablo Cablan te saluda, de óptica Sí, Pablo. nada más. Lo mío no tiene lógica política, sino desde la óptica de la crónica policial. Lo que hizo con vos en la nota estuvo bien asesorado por un defensor penal. Ahí lo Sí. asesoró un penalista. Y lo de ayer lo asesoró, supongo, un consultor político. Porque lo que hizo anoche, si el juez federal de Texas así lo decide, mañana o pasado le puede pedir la extradición. Porque reconoce un delito gravísimo. ¿Pero por qué desocia al penalista entonces? Bueno, Porque metió la pata fue con cuando fue a la nota con Pablo, para mí fue asesorado por un penalista. Porque no declaró mal desde la defensa penal. Obviamente, como ciudadanos Le quedamos hubiera- todos indignados. Y pero si hay pruebas. Paulo, Sí. te tomo, me parece muy interesante e inteligente lo que estás planteando. Ahora yo te lo invierto. Si para ir a mi programa lo hubiera asesorado un experto en comunicación Claro, y no es un otra penalista, cosa, le claro. hubiera ido mejor. Claro, por Le eso. hubiera ido mejor. Por eso, sí, claro, entiendo. Porque el asesoramiento de un penalista para callar comunicacionalmente una verdad que luego tiene que salir a decirlo extemporáneamente, mal y con un libreto, acá las consecuencias penales las desconozco. Lo Claro. que se ponía en juego en la nota que hizo conmigo Su credibilidad. era de cara a la sociedad, de cara a su votante, se lo dije. Claro. Le dije, no me hables de Grabois, No, José, sí. José Luis. Sí, fuiste porque re te voy a claro. decir, yo no quiero polemizar acá, Branca, yo sé lo que piensa Branca, Branca sabe lo que pienso yo respeto Pablo. todas las posiciones. Lo que digo, por supuesto, no, con Pablo lo hemos hablado también. ¿A qué me refiero? A mi postura con el kirchnerismo. Yo le digo, el votante kirchnerista no le pedirá, no tiene no le pide una vara moral o una vara Exacto. ética, una vara de decencia a Exacto. sus candidatos. No hace falta. Claro.
el votante republicano o el votante liberal lo que quiere es hacer valer el factor diferenciador. Claro. Si vos no te podés diferenciar de tu adversario en aquello que decís que sos distinto, entonces listo, la vara moral queda baja. Gana el que dice todos son coimeros, todos son finalmente truchos y todos son corruptos. Ese es el problema de José Luis Espert. Ese es el problema de la libertad. Espera, estaba Avanza. Pablo Ibáñez hace una hora. No, la pregunta, Pablo, es ¿por qué crees que Milei todavía lo sostiene? Teniendo Lo sostiene una oportunidad por- única para diferenciarse. No, creo que lo sostiene. Debe haber alguna parte del gobierno que ha hecho cuentas. A ver, no es tan fácil como... A ver, tiene un grave problema político, más allá de Espert. Bajar a Espert significa no podés volver atrás con la impresión de las boletas Sí. que ya han costado una fortuna. Sí. La cara de Espert va a estar en las boletas del 26 de octubre. Sí. Imagínate vos un votante de la Libertad Avanza que sepa que bajaste la candidatura de Espert, pero a la hora de votar lo tenés ahí como primera figura en la boleta. Perdón. Pero es peor papelón Déjame eso. detenerme Pero no podría ahí. ser No testimonial. sería, Espera. no sería una gestualidad, digo, entiendo lo instrumental, no se puede volver a imprimir, salió 15.000 millones de pesos imprimir las boletas en la provincia de Buenos Aires, no podés reimprimir, pero no sé, eso es una cuestión instrumental. No estaría, de alguna manera, no sería una salida que el presidente diga, me equivoqué con Espert, por más Pero- que esté en la lista, lo saco de Toda la acá, vida. que dé las explicaciones. ¿Por qué no lo hace? Se Pensar cae eso? la vara con eso, Porque hay la como, verdad parece haber una obstinación de Milei en sostenerlo. No sé qué va a pasar en las próximas horas, pero eso parece. Sí. Si es Milei, yo lo desconozco. Si es Milei en persona el único que lo sostiene, como me decían ayer, Sí. es un grave error personal único y propio del presidente. Si es Milei más Santiago Caputo, su grupo de comunicación, que dicen, no, lo que pasa que deberíamos bajarlo, pero es peor, sigo sosteniendo que también es un error. Claro. O sea, yo coincido que frente a esto, lo mejor, siempre que va a ser valorado por una parte importante del electorado, es decir, cortá la mano que tenés con gangrena, cortala. Sí. Él mismo hizo Sí. alusión en Es lo que tiene que campaña. hacer. Si yo Pablo. veo que alguien mete la mano en la lata, lo echo a patadas en un minuto. Pablo, si vos no, vos todo lo dicho queda en la nada. Vos contaste un poco cómo fue tu pedido de la entrevista con Espert. La información que yo tengo, no sé si vos tenés la misma, que antes de ir a la nota, Espert tuvo una especie de coacheo de 2 horas con el equipo de Santiago Caputo para ver cómo iba a dar una explicación sólida o contundente sobre las denuncias que había, cosa que, como bien lo vimos y lo relatamos, no ocurrió. ¿Antes de venir a mi nota? Yo sí, lo desconozco. sí. ¿Vos decís que tuvo un coacheo antes de venir a mi nota? Sí, por eso te digo esto que planteas vos de si es solo el Deben ser, presidente. deben ser los coacheadores más truchos del mundo, entonces. Claro, es que devuelva lo la que guita. pasó, porque Que la devuelva verdad- la guita. Porque la verdad, lo que decían anoche es que también estuvo el equipo de Santiago Caputo armando el video de José Luis Espert y que el argumento era que Espert tiene que explicar que todo ocurrió cuando él no sabía quién era Fred Machado y que esa debería ser una especie de decir, bueno, estuve vinculado con un tipo que recién me enteré que era narco en el 2021. Digo, ¿no hay ahí una subestimación también de lo que se genera y lo que se espera del otro lado? Totalmente. Totalmente. La palabra subestimación me parece que está muy clara. Era toda la intención mía en la entrevista. No me hablé de Grabois, no me hablé de Cristina, no me hablé de San José 1111, no me hablé de los corruptos. Hablale a tu electorado. Claro. Yo le conté, miren, yo les Pero yo qué le error, conté, ¿cómo lo coachearon así? Georgina, yo le conté algo que me había pasado. Yo camino por la calle, hago las compras, a la mañana en Pilar salgo y voy a la verdulería. Y un hombre en la verdulería me dijo, de unos amigos míos, me dijo, Rosy, cuando me identificó así, me dice en voz alta, ¿qué hacemos con Espert? Claro. Y no era un votante kirchnerista, era un votante de la Libertad Avanza. Sí. Y yo lo miré. ¿Y qué le contestaste? Fíjate, me lo reservo. Pero reproduje exactamente igual, no lo inventé. En la nota, se lo dije, mira, por último, hablale a la Cámara. Hoy me paró un votante de la Libertad Avanza y me dijo esto, ¿qué hacemos con Espert? Digo, explícale vos. Esa era la pieza comunicacional.
¿Y cómo se equivocó? Decile a tu electorado que estás limpio, que no sos corrupto, que no cobraste plata de un narcotraficante, que no tiene nada que ver. Y listo, así fue todo. Sí. Ya te dejo. Pero la gente de la Libertad Avanza, ¿no? Los férreos que están ahí, ¿lo va a votar? Vos decís el núcleo duro. El núcleo duro, sí. Mira, Georgina, esta es una elección, es Frankenstein, el hombre lobo y Drácula. Espera que Mariana te quería... Sí. El votante puede sentir eso. A ver, pero el votante puede ser fanático de Frankenstein y decir, mira, Drácula en realidad no me molesta mucho, anémico no soy, así que me la banco. ¿Entendés? ¿Y dónde queda la reserva moral entonces ahí de no hablar? Porque es, a ver, en ninguna parte, ninguna parte. No, porque esto se utiliza mientras sirva lo de la reserva moral. Ahora, es un patrón que se repite, ¿no? Caso Libra, el presidente no sabía y es experto, el caso de las valijas, que nunca se aclaró, el caso de Andy, se le avisó a Milei que su hermana podría estar cobrando coimas y Españolo tampoco hizo nada, ahora pasa esto. O sea, mucha reserva moral no hay porque siguen todos en el cargo. Es increíble. Marianita. Sí. Pablo, bueno, haciendo alusión justamente a lo que vos dijiste, ¿no? Y hablando de esta moral que es bastante distinta, depende el candidato y depende el cuadro político o el partido político al que formes parte. Por un lado, digo, están en una encrucijada, están en una situación muy difícil, digo, pues tampoco se puede andar revoleando candidatos cada vez que te hacen una operación. Yo sí lo haría. Es difícil. Yo sí lo haría. Pero, digo, me llama mucho la atención y no sé qué pensás vos al respecto. Digo, cuando nos asombra que tengamos un presidente como Milei que apoya por decisión personal a un candidato como Esper, que hoy está siendo investigado, y no nos asombra cuando tenés a un gobernador de la provincia de Buenos Aires apoyando a una expresidenta que está presa porque eso sí ya lo dijo la justicia. Está presa, está cumpliendo una condena. No hay ningún problema. No nos llama la atención, no nos sorprende que un gobernador que además tiene intenciones de ser presidente apoye abiertamente y pida por la libertad de una mujer que está cumpliendo una condena y que la justicia dijo que es corrupta. Ahora, nos asustamos porque el presidente apoya a alguien que solamente está siendo investigando. Pero perdón, pero él no vino con la motosierra. Pero por eso le pregunto a Pablo qué piensa. 2019 que él niega haber recibido plata de una persona que él conoce Está bien, Perdón. Quería saber qué piensa de esta diferencia, ¿no? Pablo, opinar a Pablo. Si lo dejan hablar al invitado, ya sabemos lo que opina Pablo. Escuchemos a Pablo. Pablo Rossi, pobrecito, lo tenemos ahí. Dale. Mariana. Dale, Pablo. Sí. Mariana, en el año 2012 escribí un libro que se llamó Libertad o Barbarie, alegato por la libertad, alegato de resistencia contra el kirchnerismo. Cuando para muchos, Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, que ya no estaba, eran rubios de ojos celestes. ¿Está claro? Sí. Luego escribí Populismo Nunca Más, alegato por la República, ¿ok? Al kirchnerismo, son mis peleas que tuve con algunos macristas que después me acusaban de haberlo limado a Macri cuando criticaba su economía. Del kirchnerismo he dicho todo, he mostrado todo, he opinado todo, como bien dice Branca. No nos sorprende porque ya tenemos la fotocopia, la radiografía y la resonancia magnética hecha del kirchnerismo. Pero justamente llegó en su momento Juntos por el Cambio y llega La Libertad Avanza con un mandato de diferenciación moral, ética y de decencia política. Si vos no podés sostener eso y te vas a refugiar en que los otros son peores, entonces empezaste a perder simbólicamente tu diferenciación. Esto es lo que le dije a Esper en la cara, esto es lo que sigo manteniendo y eso es lo que sostiene mucha gente votante decepcionada, que en muchos casos no fue a votar en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. ¿A vos te decepcionó Milei, Pablo? ¿Te decepcionó? Hago esta pausa porque digo... ¿Sí o no? Dale, sí, no me haga la experta. No. En lo político siento decepción por algunas decisiones que están tomando, sí. En lo económico tengo expectativa y esperanza de que tras un largo sufrimiento se pueda revertir la situación. Sí, todavía tengo expectativa, pese a que veo
algunos problemas de mala praxis y encaprichamientos y alguna soberbia en el equipo económico que ya también la he señalado. Pero porque el encuadre económico que yo veo para la Argentina es diametralmente opuesto quizá al que ves vos y defendés vos, Branca. Está perfecto, ¿no? En eso podemos no pensar lo mismo. Pero la ejecución de la hoja de ruta para llegar a ese lugar, yo ahí sí la discuto. Yo no sé si, digamos, lo discutían así cuando se hablaba del Estado presente. Creo que ahora sí, o después de que fracasó estrepitosamente el modelo del Estado presente, para mí no se habrán dado cuenta. Pasa es para ahora, si quiero preguntar a los colegas, no fracasó el Estado presente bajo ningún aspecto. Pero bueno, después lo discutiremos. Bueno, hoy es experta del tema y Analía tiene... Analía, muy bien. Sí, Muy bien, Brancatelli. Muy lindo tu cuaderno. Un caballero. Muy lindo tu cuaderno. caballero. Continúa así. Lo que te quería preguntar es si vos considerás que lo sostiene a Espert solo por un tema de lealtad, de amiguismo, o porque realmente no le queda otra y faltan 2 horas para las elecciones. Mira, puede ser un conjunto de todas estas cosas. La verdad, yo no he hablado con el presidente. Trato de sostener una distancia necesaria y lógica. Lo digo así. Trato de sostener una distancia necesaria y lógica, pese a que he tenido un trato personal con él en un par de oportunidades, 2 o 3 oportunidades, algún mensaje. Yo no asesoro a nadie, yo no le digo a nadie lo que tiene que hacer, soy periodista, las cosas que opino las digo públicamente como lo estoy diciendo ahora. Ignoro la información que tengo, sí, de sectores que lo rodean al presidente, es que tiene una combinación de elementos: la lealtad, la decisión personal de que él fuera candidato y una inconveniencia política en un grupo que no es un experto político en la praxis política. Justamente hicieron un partido de la nada, se jactaron de ser no políticos profesionales, entonces están enfrentando una crisis clásica de credibilidad, con corrupción clásica o sospechas de corrupción clásica y no sé qué combinación de factores hace que lo sostenga. Pablo, Sigo diciendo que es un error. Pablo, ¿no puede ser que esta convicción en apoyar a Espert el presidente la tenga porque realmente él cree y confía en lo que Espert dice, que no sabe que la procedencia de este dinero era dinero sucio? ¿No puede ser que él confíe realmente en lo que está diciendo Espert y que Espert lo haya callado hasta ahora para no formar parte y no darle de comer a la teórica opereta que se está armando y dejarlo hasta último momento cuando ahora ya apretan las medias, dice, bueno, pasó esto, esto y esto, y que realmente sea cierto que Gorda, no sabía 35 de la veces viajó en el avión de Machado. 35. 35 sí. dije, 35. Pero fue un hecho en 2019, después del 2019 viaja en el avión. No, en la campaña del 19. Te lo voy a contestar así. Sí. Un elefante Es de muy lejos difícil. puede parecer un rinoceronte o un hipopótamo. Claro. Cuando te acercas a 10 metros, tiene orejas grandes, es mucho más grande que un rinoceronte, que un hipopótamo, es elefante. ¿Está claro? Sí. Sí. Te olvidaste de la trompita, De la Pablo, trompa, perdón. de la trompa, de Y la la trompa. trompa, Tenía que Pablo. meter algo de humor, porque si no nos matamos. Sí, sí, Pía. Pablo, pero si hoy te invitaran a formar parte de una mesa chica, ¿no? Y te dirían que le tenés Paso. que dar un consejo al Paso. presidente. ¿Pasás? Paso. Primero, integrante de mesa chica, no soy nunca, me dedico al periodismo. Ok. 2, Upa. si me pidieran una opinión, las opiniones que doy al aire son las mismas que doy en privado. Así que mi Bueno, opinión ¿le la estoy dirías al diciendo en este presidente que momento. por eso le dirías al presidente que lo corra? Que le pida a José Luis Espert un renunciamiento Que renuncie. y que se baje de la candidatura. Ok. Sí, yo también. Solo él Muy puede bien. renunciar, Eso. ¿no? Pablo, No hay Pablo, posibilidad Pablo, de... Quedan Karen Reijar, muchachos, Sí, si claro. renuncia. Él es Y un- sí. No, repasemos eso. Igual en la boleta va a Puede estar. renunciar, la boleta no se va a cambiar, o sea que el 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires va a salir la boleta única con la cara de Espert, ya se imprimió, se gastaron 15.000 millones de pesos para imprimir 15 millones de boletas, pero esta historia de Espert y Milei, esta relación, ayer estuvieron en Ezeiza, lo pusieron en la tercera fila y la transmisión oficial prácticamente Escondido. no lo mostró, pero hay una captura previa ¿Para qué lo llevaron? donde hay... Para iba a limpiar la tener- imagen. No, qué sé iba, yo. no, No, porque porque no no lo lo mostraron. mostraron, No no lo lo mostraron. Sientan una, lo Iba llevan a a ten- espera de Pero ¿y seis. para qué lo Iba a llevaron? estar en un acto en La Plata, se suspende por lo de Ezeiza,
va Ezeiza y lo ponen en una tercera línea donde prácticamente no se ve. Pero hubo este momento, ¿ves? Esto fue fuera de la transmisión. ¿Pero qué lo llevaron, Pablo? El que está La saludando. foto sale con lo del servicio penitenciario. No, con lo del servicio penitenciario, parecía un meme. Porque aparece el problema de qué hacer con Espert. Acá hay otro detalle. Perdón, Pablo, te cuento, mientras tanto, que estamos mostrando la imagen de Ezeiza, mientras Milei lo lleva a Espert y se saludan, y Espert levanta así la mano diciendo, le levanta hola. le hace un ok Milei y Espert lo saluda. Pero ¿qué quiero decir? Cuando va Ezeiza, ya le habían armado el guión a Espert, que después leen el video. El guión se lo dan al mediodía. Espert dice que no es necesario. Después, cuando sale la información, que para mí es determinante, que confirma lo del Bank of America respecto a esta transferencia, decide salir con este video que se grabó después de las 9 de la noche y se publicó a las 11:30. Pablo, volviendo, me gustó este ejercicio que te puso Pía de decir si estuvieses en la mesa chica, no porque estés en la mesa chica, sino como asesoramiento y recomendación de lo que pasa. ¿Vos ves la hipótesis del gobierno de decir apostemos a que con los días se apague esto y bueno, y después se volverá a hablar de otro tema? ¿O ves que hasta la elección el tema Espert va a seguir ardiendo y generando problemas? Dejemos que pase hasta los días de la elección, es bien de casta. Cristina Fernández de Kirchner, cuando Julio De Vido empezó a tener denuncias de corrupción y él se quiso ir, le dijo, de acá se sale con los pies para adelante. Claro. El kirchnerismo fue un clásico de sostener a sus corruptos adentro hasta que ya no había inevitablemente manera de sostenerlos porque iban presos o estaban ultraprocesados o bien tenían los fueros en la Cámara de Diputados o senadores. ¿Pero te parece una buena manera? Me parece horrible. No. Por eso digo, si lo sostiene, si pretende que la memoria, si pretende que fingir demencia por parte de su electorado o que el paso del tiempo termine haciendo olvidar este episodio, es claramente una metodología de casta. No te vas a olvidar, lo tenés ahí adelante en la boleta, es un bochorno, señores. Exacto, que es algo que dice el gobierno que vino a combatir. ¿Y eso cómo impacta en las otras, jurisdicciones, en otras provincias? ¿Puede decir que puede haber un impacto o no? Porque en la boleta aparece en Provincia de Buenos Aires, pero el partido está en los 24 distritos. Mira, Andrés Malamud me dijo antes, el día ese por la tarde, antes de la nota con Espert, me dijo, con esto la Libertad Avanza se queda sin campaña. Claro. Y ayer, después de la nota, hablé con dos referentes aliados muy directos, muy firmes del gobierno, y me dijo, nos quedamos sin campaña. Fue lo que dijo Ritondo. Ayer. Ritondo planteó exactamente eso. Ritondo dijo, no se puede hacer campaña con este tema sobre la mesa. Y hago una línea más que vos lo dijiste, Pablo. Lo que vos planteaste sobre la demanda de algún sector de votantes que venía acompañando a la Libertad Avanza y que seguramente antes votó a Juntos por el Cambio, lo expresó con su crítica directa Patricia Bullrich. Patricia Bullrich dijo, tenemos una vara muy alta en algunas cuestiones vinculadas con corrupción. Después uno podrá hacer apreciaciones sobre esa frase, pero le está hablando a un mercado electoral directo. Pero si le tiene la vara alta se tiene que ir. Ese mismo argumento se lo dije en vivo y en directo a José Luis Espert. Al día siguiente, Patricia Bullrich con Antonio Laje repitió el mismo argumento. Por eso dije, sentí que Patricia Bullrich estaba validando el argumento que le dije a Espert. Le dije, vos me estás contestando algo para un electorado que no es el tuyo. Tu electorado pide más. Pero ¿por qué hay algunos libertarios que dicen, claro, ¿por qué no fuiste tan incisivo con el kirchnerismo? Yo le digo, por favor, no sean cabezas de termo. Les pido por favor. Porque si lo que pretenden es que finjamos demencia, como fingían demencia muchos votantes kirchneristas sobre la corrupción kirchnerista, pues le digo, no cuenten conmigo. Y no cuenten con muchos de los otros votantes, que justamente lo que pidieron es un salto de calidad o un valor diferenciador. Claro, a mí, ¿sabés qué me pasa, Pablo? Me da pena también, y ahí es cuando yo digo que el daño que está haciendo todo esto al presidente, porque, por ejemplo, ayer decíamos, el presidente estuvo en Ezeiza, espera ahí, sentado sobre el fondo, para presentar ideas, para presentar algo muy importante, que tiene que ver con un código penal más severo para la Argentina. Sí. Entonces,
Ayer se fue a presentar una idea Ezeiza y creo que esto que le falta a muchos de los candidatos, los que quieren ser diputados y los que se quieren incluso postular a muchas otras cosas. Ayer se habló de la baja de imputabilidad de los menores, de la restricción de la libertad condicional, del endurecimiento en penas de corrupción, crimen organizado y delitos comunes. Nuevos delitos, ¿no? Y ahí hay una cantidad de... Bueno, también pena para aquellos que manifiestan, cortan la calle o arrojan objetos. Quiero decir, mientras tanto tenés al presidente trabajando, llevando proyectos, y me parece que la política, desde lo que yo entiendo, humildemente lo digo, desde la ciudadana común, el camino es por ahí, es llevando ideas, es haciendo propuestas en todos los aspectos. Y me apena que realmente se vea opacado, bueno, por todo esto que está sucediendo de la mano de Espert. La arenga de Mariana Bray. Vamos, presidente, que se puede. Si bien Pablo el cordobés le puede tirar un chiste yo a Pablo. No seas tan berrecho. Te tiro una letra, te lo regalo, Pablo. Dice que Santilli quiere volver con Nancy Paso, mira. ¡No! Yo lo que te voy a decir, me compré los 2 libros de Pablo Pablo Rossi, bueno, Pero venga a te visitar, quiero mira. decir que estuviste impecable en todo el cuestionario que le hiciste a Espert y me encanta cómo pensás, te mando un beso muy grande. Muchísimas gracias, Jordi. Bueno, Muchísimas gracias.